dar las infusiones cada cierto tiempo. O sea, no es que lo dejas hasta mañana, ¿no? Y solo hasta mañana. Es interesante, pero es bastante tedioso. Entonces, obviamente mi objetivo no es que sepan sabiendo manejar una aceto, pero los principios generales sí. Y también, sobre todo, la identificación. Temas de insulina sí tienen que saber manejarlos. Manejo de hipoglicemia también. Vamos a empezar preguntándoles indicaciones de insulinoterapia. Van a escribir indicaciones de insulinoterapia. ¿Pueden ser varios? Pueden ser varias. Si te permite varios, si no una sola. Las que les permitan, ¿no? Sí, así a todos los que se ocurra. Lo que parece más grande es lo que han escrito con más frecuencia. Obviamente, tipo 1 creo que a la cabeza, ¿verdad? Tanto es así que antes se llamaba diabetes insulino dependiente. Ese término ya no se usa. ¿Por qué? Porque yo les he dicho de la fisiopatología de la tipo 2, que su célula beta, su célula beta tampoco funciona. Por un tema, bueno, de enfermedad y por toxicidad. Glucosa más de 300, por ahí vi también estado de glicosilada de 10, más de 10, es una indicación a considerar, a considerar. Que tengan pacientes que tengan diabetes con 300 de glucosa, con 10 de glicosilada, que tú decidas manejarlo con 2 fármacos no insulínicos. Ojo, ya no hablo de antidiabéticos orales, ¿eh? Yo hablo de antidiabéticos no insulínicos. ¿Por qué? Porque han visto que los análogos de GLP-1 sean por vía subcutánea, que no son insulinas. O sea, ya no se habla de antidiabéticos orales, antidiabéticos no insulínicos, ¿cierto? Y yo finalmente, un paciente con 300 de glicosilada decida manejarlo con 2 orales, perdón, con 2 no insulínicos, sí, no hay ningún problema. Todo depende cómo individualice mi terapéutica. Es muy diferente, por ejemplo, que venga un paciente con marcada baja de peso, ¿no? Con síntomas de hiperglicemia, ¿no? Ese paciente, de hecho, yo voy a iniciar insulina. Y otro que viene el clásico paciente con sobrepeso, con acantosis, con sus 290 de glucosa, que se siente bien, probablemente probaré en ese paciente 2 fármacos no insulínicos. O sea, no hay una regla general, es una regla estándar para todos, tú lo individualizas. Sea de cetoacidosis, por supuesto, hiperosmolar, sepsis, por ahí aquí me han puesto hospitalización, ¿no? Hasta hospitalización. Me preguntan en general, ¿todo paciente hospitalizado debe insulinizarse? Yo diría que sí, pero depende. Por ejemplo, hay pacientes que van a controlar muy bien sus niveles de glucosa aún con fármacos orales. Podrías tú darles fármacos orales, ¿no? O no insulínicos sin ningún problema. Por ejemplo, por ahí tú hospitalizas a una celulitis bien limitada, que no tiene mayor complicación, que tolera vía oral, podrías seguirlo manejando con su medicación habitual. Tienes que individualizar. Que la gran mayoría no es así, porque obviamente la gran mayoría que se hospitaliza, ¿cómo se hospitaliza? Con su enfermedad de fondo descompensada, ¿no? Con su falla cardíaca descompensada, con infección urinaria descompensada, con una sepsis. Sí, pues en la gran mayoría vamos a insulinizar. Síntomas marcados, sobre todo, ¿qué síntomas? Baja de peso. Baja de peso. Baja de peso, cada vez igual, la célula beta ya fue, ¿cierto? O sea, ya fracasó. A veces pasa que los niveles altos de glucosa producen glucotoxicidad contra la célula beta. Entonces, controlando tu glucosa, tu célula beta, algunas pueden volver a funcionar. Pasa el tema, eso es lo que llaman la glucotoxicidad. Los biólogos se inventan términos nuevos, ¿no? Diabetes gestacional también, bueno, creo que está claro eso, ¿no?
Acá tenemos la farmacocinética de las insulinas. Tenemos las ultrarrápidas y las rápidas. Ultrarrápidas y rápidas se dan para controlar la glicemia postprandial. Ultrarrápidas y rápidas se dan para controlar la glicemia postprandial, la que se eleva después de los alimentos. En cambio, el resto de insulinas, que me duran más tiempo, me cubren hasta 24 horas, se dan para regular la glucosa basal. La glucosa basal depende del hígado. Yo no ingiero alimentos más de 6-8 horas. ¿Quién mantiene mis niveles de glucosa? El hígado. Eso me controla las insulinas basales, es un problema. En cambio, yo como mi triple, hago mi pico de glucosa, ahí necesitaré en las ultrarrápidas. ¿Por qué ultra rápida? Porque actúa bien rápido, que actúa a los 15 minutos. La rápida, la R, la cristalina, actúa a la media hora y el resto a las 2 horas. Este cuadro es un poco tedioso, ¿no? Pero acá está más bonito, ¿no? Ya lo vimos en la teoría. Lispro, asparglulicina, rápidas, actúan al toque y duran poco. La rápida también actúa rápido, como su nombre lo dice, actúa de media hora y me dura hasta 6 horas más o menos. NPH actúa un poco más lento y me dura hasta 12-16 horas. De tal manera que si yo quiero cubrir por 24 horas a un paciente con NPH, voy a tener que ponerle el día 2 veces. Fíjense algo, todas tienen un pico y NPH tiene 2 picos. Tiene pico acá, 2 piquitos. ¿Ya? Esto no es un error de la línea que he dibujado, ¿no? Este pico, este segundo pico de NPH que es verdadero, hace que en la noche, por ejemplo, pueda tener riesgo de hipoglicemia con ese pequeño piquito que tiene el paciente. Tengo que tener cuidado. Por eso, por ejemplo, cuando dejo NPH en hospitalización, se dan cuenta que la dosis de la noche es un poco menor. Hacemos la regla de 2/3 de la dosis en la mañana, 1/3 en la noche. Por ese piquito, la noche me puede dar hipoglicemia. Por eso que no han visto los RPs con colación nocturna, dieta carbohidrato con colación. Esa colación es que a las 8 de la noche más o menos le dan una galletita con una leche más o menos, para de alguna manera evitar una posible hipoglicemia durante la noche. El tema es que la cena en los hospitales, ¿a qué hora es? 4 de la tarde, creo que le dan 5 de la tarde, por ahí, no sé si cena esa hora, ¿no? Ese es un problema, ¿no? Entonces por eso le damos lo de la colación. Lo otro, casi todas tienen pico, menos la argina y degludet. La argina es plana. Mientras más plana es, menos riesgo de hipoglicemia. El pico es lo que me da riesgo de hipoglicemia. En sí, la insulina sería el fármaco que más riesgo de hipoglicemia tiene, sí, es cierto. Por eso tienes que saberla manejar bien, sobre todo monitorizarla. Acá tenemos las insulinas ultrarrápidas, glucina, lispro, aspar, vienen en lapiceros. En estos lapiceros se le enrosca una agujita, no venden tu lapicero y compras tus agujas para insulina, ¿no? La de 4 milímetros, tú la enroscas, te la pones y no sientes dolor para nada, ¿no? Lo bueno es que acá tú giras y yo quiero ponerme 2, 3, 4 unidades y me pongo las 4 unidades, una dosis exacta, sin dolor, sin mayor complicación. En cambio tenemos la insulina rápida, que viene fraquita, la cristalina, R rápida o cristalina. Esta no viene en lapiceros, tienes que comprar aparte agujas de insulina. Agujas de insulina de 1 mililitro, de 1 cc. Esta de acá es la jeringa de tuberculina, que también es 1 mililitro, es diferente. Jeringas de insulina, jeringas de tuberculina con agujas. Miren esta aguja y miren esta aguja. ¿Ya? Duele, ¿no es cierto? Sí, duele. ¿Ya? El tema es que también a veces el paciente se compra estas agujas y tú le dices, colócate 9 unidades. 9 unidades en una jeringa de insulina, acá es 10, 20, 30, es hasta acá más o menos, 9 unidades. El paciente pueda que no le entienda bien y jala hasta el 0,9, ¿no? Que sería pues 90, o sea, ya es hipoglicemia, ¿no? O sea, para mayor precisión, medida, también tienes que especificar, el señor tiene que comprar jeringas de insulina, ¿no? Él es el problema, obviamente es la aplicación, requiere una mayor precisión por parte de ese paciente, ¿no? Pero bueno, eso es lo que tenemos, ¿no?
Luego tenemos a la insulina intermedia, que es la NPH. ¿Por qué es NPH? Si les preguntan, es por estas iniciales. Neutra, protamina. Esta me dura 12, 16 horas. Si yo quiero cubrir 24 horas, tengo que darle al día 2 veces. Esta es turbia, ¿no? Es lechosa. Igual también requiere agujas ingerinas de insulina. Luego tenemos las insulinas lentas, la guina, la elementa, también vienen con lapiceros. Esa me dura 24 horas, pura plana. Muy poco riesgo de hipoglucemia, comparado con la que tiene PIB, con el NPH, y muy fácil de aplicar. Aquí tenemos las insulinas ultralentas, ¿no? Que las inyectas en polímeros que se van degradando en monómeros lentamente. Hasta ahora las más usadas, las aprobadas son las subcutáneas, ¿no? Y están haciendo las insulinas nasales también. Bueno, eso ya es otra cosa. Pero esta, por ejemplo, me dura hasta 72 horas, ¿no? O sea, hay una insulina que es superior a la otra. O sea, una que es mejor a la otra. Cuando ustedes evalúen un fármaco que sea mejor que otro, no tienen que ver solamente que logre el objetivo, ¿no? Que les dije que tenga impacto a largo plazo en mortalidad, complicaciones, ¿no? En realidad, ninguna insulina demostrada fehacientemente ser mejor que otra. Todo es el tema de que sepas imitar la fisiología, sepas dar las dosis adecuadas, ¿no? Otra cosa es la facilidad de uso, que no duele, etc., ¿no? Pero que yo te diga, esta insulina ha demostrado ser superior al resto porque baja la muerte por infarto. Quizás sí, menor riesgo de hipoglucemia, es cierto, tiene la reacción prolongada como gleptina. Porque su ocurre planita, porque es plana. Tú la pones en la noche y es plana, 24 horas, sin ningún problema. Bien, como les mencioné, la glucosa basal, ¿quién es responsable? El hígado. Luego de 6-8 horas de ayuno, gluconeogénesis, el hígado produce glucosa y me mantiene. ¿Quién me cura la glucosa basal? Las insulinas de acción prolongada, que vamos a llamarlas insulinas basales. Insulinas basales. Las insulinas basales son las que me cubren 24 horas. Sobre todo me van a cubrir la glucosa basal, que es lo primero que se entera en los pacientes. Pero yo como mi sándwich, como mi triple, como mi gaseosa, almuerzo simplemente, mi glucosa se eleva en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. ¿Quién me controla a esas glucosas que se elevan? Desayuno, almuerzo, cena. Si quiero controlarlas con insulina. Las insulinas prandiales. Las prandiales son las rápidas y las ultrarrápidas. La que yo quiera, la que yo tenga, sobre todo la que pueda conseguir el paciente. La que pueda conseguir el paciente. Que se ponen 15 o 30 minutos antes, dependiendo de qué tan rápida es, del desayuno, del almuerzo o de la cena. O puede ser que la única glucosa elevada sea el almuerzo, solamente yo le pongo la del almuerzo nada más. Todo está en que tú imites este tema fisiológico en el paciente. Viendo eso, ahora ya se explica por qué cuando pasaba la visita le dejaban, por ejemplo, de insulina R, 5, 5 y 5, y 20, 10 de NPH. NPH el día 2 veces y 5, 5, 5 de R antes de los. Ya, el tema es porque un médico decía aumentale 5 acá, no, mejor 2 allá, es otra cosa, ¿no? Pero por eso dejabas NPH y dejabas R. Hay pacientes que solo se controlan con insulinas basales, sí, en la hospitalización hay pacientes que solamente con insulinas basales. ¿Cuándo hay que intensificar y darle insulinas rápidas? Bueno, va a depender de los niveles de glucosa, pero acuérdense que un paciente hospitalizado está sometido a estrés. Estrés no me refiero a estar, sino pues estrés metabólico, ¿no? Un paciente séptico, politraumatizado, infartado, con pancreatitis, con AS, está sometido a un estrés metabólico. El estrés metabólico, ¿qué es lo que me libera? ¿Qué es lo que me produce? Hormonas contrarreguladoras, cortisol, ¿qué más? ¿Cuáles son las contrarreguladoras? Las hormonas de estrés, catecolaminas, cortisol, glucagón, GH, ¿no? Todas son hiperglicemiantes.
versus la única hipoliciamente que tenemos, que es la insulina. Por eso que todo se dispara. 300 de glucosa. Pásale ahí, tú ya nuevamente baja. Eso es lo que sucede. Por eso que uno hospitalizado sí, ¿no? Empezamos con los esquemas. El primer esquema, bueno, ya, estos los esquemas es de los últimos años. Antes no existían estos esquemas. Cuando él era presidente, pero estaba en endocrino, con el doctor Valdivia, él como que se molestaba con eso de los esquemas, ¿no? O sea, como que le están diciendo a él, endocrinólogo, que todo tiene que ser estandarizado, ¿cómo es posible? Que yo tengo que dar al paciente. Bueno, finalmente en parte tiene razón porque es algo individualizado lo que tú vas a dejar. Pero tienes que tener de todas maneras esquemas, sobre todo para los no endocrinólogos, o para los internistas que no manejan esto. O sea, tiene que haber algo que te guíe inicialmente. Eso sí, tú le preguntas de un solo paciente a 5 endocrinólogos distintos y probablemente los 5 te den esquemas diferentes, y todos funcionan. Pero una manera de estandarizarlo, sobre todo para la gente que no maneja mucho esto, es el esquema. El primer esquema que tienen que acordarse es el de insulina basal. Y acá le pongo con o sin agentes no insulínicos. O sea, tú puedes agregarle a la insulina dapaglifosina, liraglutida, sitagliptina, metformina, depende de ti, depende de lo que tú quieras, depende de las comorbilidades del paciente, de lo que le beneficia, ¿no? Si tengo un paciente con falla cardíaca, por ejemplo, ¿qué medicamento no insulínico beneficiará al paciente? CGLT2. Entonces tengo que darlo junto con insulina. Pero como estamos en clase de insulinoterapia, vamos a hablar solamente de insulina. Ya tú, de cada caso tú consideras agregar algo más. ¿Cuál es la ventaja de agregarle algo más? ¿Cuál creen que sería la ventaja de agregarle un fármaco no insulínico a mi esquema con insulina, aparte de la ventaja propia del medicamento? ¿Más control sobre la glucosa? Más control, ¿qué más? Protección contra el riesgo cardiovascular. Protección, menos riesgo de hipoglicemia, en el sentido de que darle una ayudita hace que no tenga que elevar mucho mi dosis de insulina. Si doy solo insulina va a tener que subir más la dosis, si doy algo más quizá no suba mucho la dosis. A veces es mejor, no a veces, ¿no? Es mejor dar 2 fármacos con mecanismos distintos a un solo fármaco a dosis plena. Porque mientras más dosis, a veces se generan más RAMs, reacciones adversas. En cambio, doy 2 fármacos a dosis bajas o medias, menos posibilidad de RAMs. Ya se dan cuenta que el enfoque actual de diabetes mellitus es este fisiopatológico, ¿no? Hay 12 ahora mecanismos en los cuales hay que actuar, ¿no? Ya no es solo resistencia a la insulina. Los 12 deleterios, se inventan nombres, pero siempre para que suene bonito. Entonces el esquema de insulina basal es el típico esquema para un paciente ambulatorio, el que viene a consulta. Cuando hablo de insulina basal, ¿de qué insulinas hablo? NPH. ¿La cristalina? ¿Cristalina? No. La argina, determina. Clásicamente acá vamos a usar NPH y glargina. Eso es lo que más hay. Degludec no, quizás ni siquiera encuentre. La guía te da un poco de apertura para lo que tú decidas empezar. Si gustas puedes empezar con 10 unidades al día o darla por kilo de peso, de 0.1 a 0.2. Por ejemplo, si es un paciente de 70 kilos, a 0.1, ¿cuánto le correspondería? 7 unidades. Si es a 0.2, 14 unidades. ¿No? A la mitad, 10. O sea, te da libertad. Si quiero ser conservador, a todos con 10 y voy viendo cómo se va controlando. Pero si, por ejemplo, veo que es un paciente con riesgo de hipoglicemia, ¿quiénes creen que tiene riesgo de hipoglicemia? Ancianos, ¿qué más? Abuelos siempre, ¿no? ¿Qué más? No controlados. Ancianos. Inflamidos. Problemas mentales, porque no comen, bueno, puede hacerlo, ya. No pasa. Inmunosuprimidos, es un mundo así, más específico.
cardíacos? Pacientes renales. Pacientes renales tienen riesgo de hacer hipotensión. Acuérdense que la insulina se cura por vía renal. Una dosis que tú te dure 24 horas te dura más tiempo, seguro. Tienes que tener cuidado. O sea, los que tienen riesgo de hipoglicemia, yo quizá preferiría una dosis menor. Que si me viene un paciente de 35 años, con 100 kilos de peso, con la dosis, a ese le daré 0,2, incluso más, ¿no? O sea, voy a quedarme corto. Eso varía. Una vez que yo decido dar una dosis, por ejemplo, 10 unidades, contigo elijo 10 unidades. Es insulina de acción prolongada para controlar glucosa basal. ¿Cómo monitorizaré al paciente? ¿Cuál será mi parámetro para monitorizar? ¿Con qué lo controlo? ¿Qué le pido para saber si estoy bien con la dosis o tengo que darle más dosis? ¿Glucosa en sangre? ¿Qué glucosa en sangre? ¿Qué hora? Glucosa basal. Si es una insulina basal, es para controlar la glucosa basal. Lo controlo con glucosa basal. ¿Cada cuánto? 2 veces por semana, cada 3 días puedo pedirle. Y si sigue fuera de su rango, voy aumentando las unidades. Aumento de 2 a 4 unidades. ¿Cuánto es tu objetivo terapéutico en glucosa basal? Menos de 130. 80, De 80 a 130. O sea, si es un paciente X, yo le he iniciado insulinoterapia con 10 unidades el día lunes, el día jueves le pido su control de glucosa basal y me sale más de 130, ¿voy a seguir con lo mismo? No. ¿Cómo se llama eso? Inercia terapéutica. Tengo que subirle la dosis. ¿Cuánto le subo de dosis? De 2 a 4 unidades. ¿Cuándo 2? ¿Cuándo 4? Tú lo decides. El abuelito, con riesgo de hipoglicemia, 2 una unidad, ¿no? El gordito que come, 4, quizá más. Quizá más. Le subo. Espero unos 3 días más y le vuelvo a pedir glucosa basal. ¿Cuál es mi objetivo? 80, 130. 130. Si está más de 130, ¿me quedo con lo mismo? No, sigo subiendo la dosis. ¿Cuánta es la dosis máxima de insulina? 10. No tiene todo. Es infinita. Una vez me dio un paciente bien raro, ya, que tenía anticuerpos, era una enfermedad autoinmune, anticuerpos contra la insulina, una cosa así. Recibía al día hasta 1000 unidades. Ya, o sea, es una dosis que no tiene tope, pero hay un término que tienen que reconocer, que es el de sobrevasalización. Como le digo, o sea, siempre los especialistas sacan términos así medio raros, ¿no? Para Dar más. diferenciar. Sobrevasalización. ¿Cuál es sobrevasalización? ¿Alguien sabe? Cuando das más dosis de la que el paciente requiere y lo puedes llevar a hipoglicemias. O sea, no ajustar bien la dosis. Por lo dosis. que me han dicho de dar más dosis de lo que el paciente requiere. ¿Cuánto más de dosis? O sea, no ajustar los parámetros del paciente, llevarlo Ya. más. A ver, sobrevasalización es cuando das más de 0.5 unidades por kilo. O sea, empiezo con 0.1. Con 0.12, o sea, cuando doy más de 0.5 unidades por kilo. En un paciente de 70 kilos, 0.5 unidades será cuánto? 35 unidades. Si yo solo de basales, solo de insulina basal, de larguina, ponte, doy más de 35 unidades, eso se llama sobrevasalización. Ese paciente no va a controlar solo con basales. Ese paciente deberías agregarle alguna insulina para agregar más. Quizás su problema no sea solo la glucosa basal, también sea la glucosa de los alimentos. O sea, esos pacientes no solo con basales no se van a controlar. Obviamente, tú no vas a esperar hasta llegar a las 35 unidades, ¿no? Si yo veo que ya estás superando las 25 unidades por las 30, o sea, ya tomo la decisión de agregarle algo más, no voy a esperar que llegue a... O sea, si ustedes ven pacientes que reciben, por ejemplo, de 70 kilos, que reciben solo de insulina basal 50 unidades, eso está mal. Ese paciente no se va a regular solamente con insulina basal. Tienes que agregar insulinas rápidas, ver cómo modificar tu esquema. Es lo que llaman sobrevasalización. Si el paciente por ahí hace hipoglicemia, no te asustas, solamente le bajas un poco la dosis, ¿no? 2 a 4 unidades. Hasta ahí está claro, ¿no es cierto? Hasta
ahí está claro. Una forma de verlo, aquí le aumento 2 unidades, aquí le aumento 4 unidades. Miren, tu objetivo es de 80 a 130, ¿no es cierto? ¿No? Ya. Si tu glucosa está más de 130, pero menos de 200, agrégale 2. Si tu glucosa está más de 130 y bien alto, o sea, más de 200, agrégale 4, incluso más, ¿no? Te puedes quedar corto. Yo sí aumento nomás dosis, o sea, aumento 5, 6 unidades. Es que viene el paciente pues, con su pie diabético, séptico, con 300 de 350 de glucosa, 5 unidades más, no pasa nada. Entonces, está claro, ¿no? Este esquema es el de insulina basal. Es para el típico paciente ambulatorio. Ya saben con cuánto iniciar, ya saben qué cosa iniciar, saben cómo lo monitorizan y saben hasta cuánto máximo tienes que dar insulina basal, hasta 0.5 unidades por kilo. Más allá es el concepto de sobremasa. ¿Alguna pregunta de eso? Doctor, una consulta. En el caso de los pacientes renales, ¿solamente van a requerir las insulinas de acción rápida o podría modificar las unidades internacionales de la insulina NPH? Porque la NPH va a estar por más tiempo, ¿no? Porque justamente es renal y entonces tendría mucho más riesgo de hipoglicemia. Claro, en los pacientes renales y los cirróticos también tienes mucho ese cuidado, ¿no? Con el tema de las insulinas. En ellos, por ejemplo, podrías usar fármacos no insulínicos. Hemos visto fármacos no insulínicos que se pueden dar en renales, ¿no es cierto? ¿Como cuáles? SGLT2 del LP1. Pero ese GLP2 hasta cierto punto de corte. GLP1. GLP1, pero 300 soles tu Saxenda, Otorio, nada, ¿no? O sea, ¿qué otra opción tengo? Tiazolidina, ya, ¿qué más? Les dije uno, ¿no? De los inhibidores de PP4, ¿cuál? Linagliptina, una vez al día, ¿no? Y le podría agregar además insulina rápida o rápida, dependiendo qué alimentos es más negativo. Especialmente ellos tienen riesgo de hipoglicemia. Ahí yo lo individualizo. Usarte glargina o NPH en pacientes renales, con cuidado, con cuidado. ¿Cuál es el otro esquema que mencionan? Basal Plus. Basal Plus es cuando el paciente, a pesar de su manejo con insulina basal, va a presentar picos de hiperglicemia en un alimento por lo general. Puede ser el desayuno, puede ser el almuerzo, puede ser la cena. Mencionan que acá en Perú, aparte del almuerzo, suele también ser frecuente en la cena, ¿no? Porque hay la costumbre de lo mismo del almuerzo, se recalienta en la cena también. Es importante esta comida. Es cuando tú, aparte del esquema basal, ves que no hay un adecuado control. Entonces tienes que agregarle una insulina antes del alimento que me está generando ese pico de hiperglicemia. Entonces acá tengo que agregarle una insulina de acción rápida o ultra rápida. Yo elijo o R o listo, eso dependiendo también de la disponibilidad de esa persona. Digamos que aquí estoy con insulinas basales a 25 unidades o 30 unidades y veo que su hemoglobina glicosilada sigue siendo más de 7. Entonces puede ser de que el problema no sea la glucosa basal, sino sea la glucosa postprandial. ¿Qué pensarían, por ejemplo? Tengo un paciente que yo le indico insulina basal. Ya, me trae su resultado de glucosa basal y está en 90, por encima, está controlado. Pero en 90 días, ¿no? Le saco su hemoglobina glicosilada y sigue más de 7.5, sigue en 8. Pero su glucosa basal está bien. ¿Qué puede pasar? Hay días que se hace desbalance, que aumentan la insulina. Ya, una posibilidad es que el paciente te esté engañando. Te está engañando, ¿no? Y solamente el día de su control se puso su insulina y eso. Lo otro es lo que les había mencionado en la teoría. La hemoglobina glicosilada finalmente que es un promedio. Es un promedio de los 90 días, tanto de la glucosa basal que puede ser controlada, como de la glucosa postprandial.
Entonces, como es un promedio, la glucosa basal está bacán, pero el problema es la postprandial. Entonces, ahí tú tienes que pensar en esos pacientes con glucosa basal controlada, que están cumpliendo la insulinoterapia, pero tienen su hemoglobina glicosilada más de 7, pensar que el problema es la glucosa postprandial. Y ahí tienes que agregarle un cachito de insulina rápida, es el esquema basal, el plus es la dosis que tú le das. Ahora, eso también puede individualizarse, digamos que estoy solamente con insulinas, a veces agregándole fármacos no insulínicos, podría normalizar esos niveles de hemoglobina glicosilada. O sea, eso va a depender. Por ejemplo, ¿qué podría ir bien? Soy solamente con insulina basal y veo que por ahí una glucosa postprandial es la que se me eleva. Podría agregarle, aparte de insulina basal, un análogo de GLP-1. Acuérdense que los análogos de GLP-1 incrementan la liberación de insulina solamente cuando yo como. O sea, son alternativas, ¿no? Ya como estamos en clase de insulina, hablamos de insulina. O sea, ahora hay, como les digo, varias combinaciones que tú puedes hacer. O sea, ante un solo caso, varios especialistas pueden tener opiniones diferentes y manejos diferentes y todo funciona. Y luego tenemos el esquema basal-bol. Los otros esquemas yo podría usarlos en pacientes ambulatorios, ¿no? Sobre todo el esquema de insulina basal, que se dan cuenta que es facilísimo de usar. Se usan insulina glargina con sus lapiceros, incluso bajo riesgo de hipoglicemia, así que no hay justificación para no usar. ¿No? El esquema basal-bolo es el clásico esquema que voy a usar en hospitalización. En hospitalización. Es el clásico esquema del hospitalizado. ¿Y en qué se basa? Se basa primero en el cálculo de la dosis total diaria de insulina. Para esto, para este esquema, yo voy a calcular la dosis total diaria de insulina. DTD, dosis total diaria. ¿Cómo calculo la dosis? Al ojo. Como les digo, ¿ustedes creen que los endocrinólogos van a estar a 0.5? A ver, a ti te doy 30 unidades. ¿Ya? Igual, para todo, de alguna manera queremos estandarizarlo, por lo menos como una referencia. Por ejemplo, un paciente que se hospitaliza, pero que usualmente se estaba manejando con fármacos no insulínicos, que usualmente mantiene niveles de glicosilada menos de 8, 7, que tiene más de 70 o tiene riesgo de hipoglicemia, empezaré con dosis menores, de 0.2 a 0.3 unidades por kilo. O sea, en un paciente de 70 kilos, por 0.2, 14 unidades. Por 0.3, ¿cuántos hay? 21 unidades. Es lo que recibieron. De dosis total diaria. Por ahí que es un paciente con una glicemia de 140 a 200, pero con glicosilada menos de 10. A este le mando 0.4 unidades. Pero por ahí que me viene un paciente pues, con 300, 400 de glucosa, que es joven, con sobrepeso, con un pie diabético, con 12 de hemoglobina glicosilada. Si a este yo le inicio con 0.2 no va a hacerle nada, bueno. A ello le meto 0.5 para arriba. 0.5 para arriba. Pero ¿cuál es el tema, no? Cuando yo sobrepaso a la 0.5, estoy cerca, yo tengo que asociarlo con insulina rápida, ¿no? Porque es el tema de la sobrevasalización. La cosa que estas dosis me hablan de la DTD, la dosis total diaria de insulina. Digamos que es un paciente joven, 70 kilos, que viene por un cuadro séptico con 400 de glucosa, con 11 de glicosilada. ¿Qué dosis van a elegir? 0.5. 0.5 por 70, 35. 35 de dosis total diaria de insulina. Es lo que al día va a recibir. Las 25 unidades las voy a dividir. 50% de insulina basal y 50% de insulina prandial. 35 entre 2, 18. No sale exacto. 18. O sea, 18 unidades van a ser de insulina basal y 18 de insulina prandial. Estamos, ¿no?
¿Ya? ¿Qué insulina basal quieren usar? Una vez más fácil la aplicación, glargina. Glargina. ¿Cuánto le vamos a dar de insulina glargina? ¿Insulina basal? 2/3 al inicio. No, insulina, acuérdense que la insulina glargina dura 24 horas. 18 unidades. 18 unidades. Se le vamos a colocar una vez al día. En la mañana o en la noche. 18 unidades porque esta 18 me va a cubrir las 24 horas. Es el 50% de la insulina basal. Las otras 18 unidades se van a dividir entre los alimentos, desayuno, almuerzo, cena. 18 entre 3, 6. 6 de insulina, la que tú quieras. Lispro, AHA, medicina o R. No tengo plata, R, ¿no es cierto? Entonces, ahí nacen 18, 6, 6, 6. ¿Han entendido, no? Sí. ¿Sí? ¿Todos? ¿Sí? 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 Despierta, ¿no? Hay que ver, ya. 18 unidades. 18, y los otros 18, 6, 6, 6. ¿Ok? Está claro, ese es el esquema basal. Se basa primero en el cálculo de la dosis total diaria de insulina. Y ese número, 50-50. 50 en basales y 50 en las rápidas o el de rápidas, antes de los alimentos. ¿Hasta ahí está claro? Entonces ya saben ustedes indicar un esquema de insulina basal y también saben indicar un esquema de insulina basal. Este sobre todo es en hospitalización. Hay pacientes, o sea, si ustedes tienen alguna duda por ahí, porque a veces no va la R o todo va a ser hipoglicemia, si tienen alguna duda, igual inicien de insulina, pero por lo menos inicien esquema de insulina basal. Y ya en la evolución del paciente le vas agregando los voltios, pero por lo menos inicie esquema de insulina basal. ¿Cuál es un error común en emergencia? Hacer la escala móvil. No sé si han visto esa escala móvil. Si está de 200 a 300, colocarle 3 unidades. Si está de 300 a 400, 5. Si está más de 400, 6. Si está a 500, 7. ¿Han visto eso que ponen en el RP? Escala móvil. Solamente R si se le da glucosa. Ya, eso es favorecer la glucotoxicidad. ¿Qué significa eso? Yo estoy esperando que la glucosa suba para poder bajarla. O sea, que suba, que haga daño para poder bajarla. Yo tengo que evitar que suba. Y evito que suba con insulinas basales. O sea, por lo menos, si tienen, bueno, me da falta inicial, no, ya, solamente por lo menos dejar insulinas basales. Y vas bien. Pero creo que no, hasta ahorita no tendría ningún motivo para no iniciar insulinoterapia. Está claro, ¿no? Los dos esquemas, basal, basal. Lo que les dije, ¿no? El esquema que habíamos hablado, ¿no? 70 kilos, a 0.5, 35 unidades, 35 entre 2, bueno, 17 puntos y tantos, 18. 18 de insulina glargina. Los estudios con glargina los desarrollaron aplicando la glargina durante la noche. Pero tú puedes poner, yo quiero ponerle en el día, ponle en el día, no hay problema. En el día te cura. 24 horas porque no hace puro, es una cura plana, una línea plana. Y le pongo el lispro pues antes del desayuno, bueno, cena, 666. Así nacen esos esquemas que ustedes han visto. Ahora, digamos, doctor, no tengo plata, soy cis, ya, NPH. ¿Cómo uso la NPH? ¿Cómo esas 18 unidades las convierto en NPH? 2/3, 1/3. ¿Por qué hago esa división 2/3, 1/3? Por los picos. Por sus piquitos que me puede producir hipoglicemia durante la noche, ¿no es cierto? 2/3, 1/3. 18, 2/3, 12. 12 unidades antes del desayuno y Antes de la cena. 6 unidades. 6 unidades antes de la cena. Así la NPH me cubre las 24 horas. ¿Han entendido? Sí. ¿Sí? Ya, así nace ese tema de la NPH. ¿Está claro entonces? Entonces ya saben indicar un esquema de insulinoterapia en un paciente hospitalizado y ya saben indicar un esquema en un paciente ambulatorio. ¿Ya? Eso de acá, ¿les habían enseñado cuando llevaron endocrino? ¿Habían? ¿Por qué?
Solo la teoría de Por los eso le enseñamos eso. Pasa algo, ¿no? El esquema no. Enseñarles esto. O sea, la teoría de forma recuerdo que me posible. enseñaron. Yo la única, bueno, yo cuando fui residente yo veía que los endocrinos se peleaban, no, dale 6, no 10, yo le decía, doctor, ¿por qué a este paciente le dejamos esto? O sea, hay un esquema, les preguntaba para dejar dosis, le decía, Gino, tienes que entender que la insulinoterapia es un arte. Esta fue su respuesta. ¿Qué puedo pensar de esto? Eres todo el arte. Pregunta, ¿tiene que unirse? Soy un chico yo. Listo, empezamos. Sigue, sigue. Pregunta 1. Corte más rápido, más juntos. ¿En qué situación indicaría un esquema de insulina basal de lo que se menciona ahí, no? Estado séptico, conferencia crónica, ambulatorio sin fármacos, ambulatorio con glicemia inicial de 180. En un séptico van a iniciar el esquema de insulina basal. No, eso es un basal bolo, ¿no? Vamos a valorar eso. Una crónica basal, ¿qué dijimos? No. Las insulinas basales, con mucho cuidado en un paciente renal, ¿no? Puedes hacer hipoglicemia, eso fue lo que preguntó. En un ambulatorio sí lo voy a usar, pero con una glicemia de 180 inicial, ¿vas a irte de frente como opción por insulina? ¿Con qué nivel será? 300. Más de 300, ¿no? O en un paciente que no responde a fármacos orales, también se dice que la insulina basal podría. A ver, mujer de 45 años, diabética de reciente inicio, tratamiento con empaglifosina más linagliptina. Presenta polifagia, poliuria y pérdida de peso de 8 kilos. Peso 90 kilos. Glicemia basal de 320. A ver. Marcia, ¿dónde está Marcia? ¿Tú? Primera pregunta, ese paciente que es diabético, ¿cómo lo manejarías? ¿Lo manejarías inicialmente con fármacos orales? ¿O te irías ya por un tema de insulinización? ¿Por qué? Glicemia más de 300. Además, ya está presentando síntomas de la pérdida. y además, Y más que ya y también la polifagia. bueno, sí, por los síntomas. ¿Algo más ya sabes? Hay uno que ya tenía un tratamiento Ya está la siguiente terapéutica, ¿no? Y no está bien. O sea, voy a agregar un tercer fármaco no insulínico. Si ustedes leen la guía te dice que sí, ¿ya? Pero o sea, nadie inicia 3 fármacos, ya, o sea, ahí vas a preferir usar insulina. Aparte que tiene glicemia más de 300. Y como has dicho, el tema de la pérdida de peso. Entonces, estamos de acuerdo en que tiene que ser insulinizado. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Jefferson, no está Jefferson. Si estamos de acuerdo en que debe ser insulinizado, ¿qué esquema de insulinización usarías tú? ¿Y por qué? La insulina basal. ¿Por qué? Bueno, principalmente es un paciente no complicado, que tiene una glicemia mayor a 300 y yo le añado una insulina basal NPH. Ya, ¿por qué en él, por ejemplo, no iniciarías esquema basal bolo?
¿Estamos de acuerdo que el esquema debe ser insulina basal? Sí. Sí, ¿no? Porque es un paciente ambulatorio, ¿no? Quizás la respuesta era que no tienen mayores comorbilidades agudas o factores de descompensación, ¿no? Como una infección urinaria, como un diabético, una celulitis, ¿no? Es un paciente que, doctor, podría manejarse por vía ambulatoria, porque no hay un factor agudo quizás descompensado. Muy bien. Claudia. Claudia. Ya, muy bien. Estamos de acuerdo que se insuliniza, estamos de acuerdo que hay que darle insulina basal. ¿No? ¿Qué insulina usarías tú? ¿La guina? La guina. ¿Cuánto le darías de dosis a tu paciente? Ah, Tu paciente, ¿no? Llega a tu serum. Y como tú sabes insulinizar, tú vas a, como serumista, vas a iniciar insulina. entre, bueno, 10 unidades podría empezar porque 0.1 igual es 9. 10 unidades, 10 unidades. ¿Cuántas veces al día la guina? Una vez al día, porque Una vez al día. ¿A qué hora quieres iniciar? puede ser en la noche. Cuando el paciente tenga mayor facilidad para poder usar. Puede ser, o sea, tú puedes elegir la hora, ¿ya? Porque es un inicio plano, ¿no? Bien, perfecto, entonces, sin ningún miedo. Ariana. Digamos que a los 4 días tú le tomas un control y su glucosa te sale en 310 y inició con 10 unidades. Claudio inició con 10 unidades. ¿Qué hace con ese paciente? Tiene glargina, 10 unidades y su control de glucosa basal es en 310. ¿Qué haces? El aumento de las unidades. 2 a 4 unidades. ¿Cuánto? 4. 4, o sea, ¿cuánto le darías? Está recibiendo 10. 14. 14 de frente, 14 unidades, señor, 4 unidades. 4. Sin ningún miedo, ¿ya? Sin miedo, y igual cada 3 días lo sigues controlando hasta que tú logres el objetivo. Ahí mismo ustedes podrían considerar, claro, a este paciente le mantendrían la medicación oral o se la suspenderían. ¿Se la suspende o se la mantiene? Se la mantiene, a lo más quizás le suspendería la linagliptina y le dejo con la EMPA, ¿no? Que tiene más ese beneficio, ¿no? Pero se la mantiene, o sea, acuérdate que el esquema que dice insulina basal y abajo en el paréntesis con o sin agentes no insulínicos. Entonces estás en libertad de dar insulina como terapia o agregarle algún otro fármaco, ¿no? Que más tenga beneficio, ¿no? Y si recibe EMPA y puede conseguir EMPA y tú sabes que tiene beneficio, dale EMPA, ¿no? O sea, no tiene ningún problema. Está bien, entonces creo que está claro el manejo del esquema de insulina basal, es facilísimo. Cristela, ¿cuál sería tu tope de dosis para solamente darle insulina basal? 0.5 por kilo. O sea, ¿con qué dosis tú ya pararías la mano, no? 45 unidades, ¿no? Ahora, no vas a esperar a que yo, obviamente, las 45 unidades. Cuando ya estás con las 35, oye, este pata no va a responder. O sea, en la literatura y en el examen hay objetivos que cumplir, hay parámetros, ¿no? Que te van a preguntar, en la vida real, por ejemplo, tienes una sospecha de shock séptico. A un paciente con sepsis y hipotensión tienes que pasarle una infusión de fluidos de 30 mililitros por kilo. En un paciente de 70 kilos es 2 litros 100. Yo no voy a esperar que pasen los últimos 100 mililitros para decir que es shock séptico, ¿no es cierto? O sea, ya le pasé un frasco y medio, este es un shock séptico, ¿no?
el inotrópico, ¿no es cierto? En la vida real tú tomas otro tipo de decisión, eso está claro. Pero sí, el punto de corte es 0.5 unidades por kilo, ¿no? Si tú insistes solo en basales, se llama eso sobrevasalización. Eso no, ese paciente no va a responder solo a basales. Yo creo que si acá saben perfectamente manejar un esquema de insulina basal. No deberían tener ningún problema. ¿Alguna duda? Doctor, entonces en ese caso ya se le podría agregar las postprandiales insulinas rápidas, ¿no? Ah, bueno, si no hay este control, claro, tú vas, si no hay este control y tú vas viendo que se va acercando a los 0.5, ya se puedes agregar las insulinas rápidas, ¿no? Las postprandiales. Claro. Doctor, ¿podría volver a repetir por qué no se le suspende la EMPA y la... Ah, o sea, había preguntado, tiene EMPA y tiene gliptina. La pregunta es, ¿continuaría o suspendería? Yo le continuaría, por lo menos la empaglifosina. Acuérdate que empaglifosina también tiene beneficios en el paciente. Tiene beneficios cardiovasculares, crecimiento de la progresión renal, etc. ¿no? O sea, y acuérdate que los esquemas en sí hablan de dar insulina basal con o sin agentes no insulínicos, eso a libertad tuya. El hecho de agregarle agentes no insulínicos hace que tu requerimiento de insulina sea un poco menor, o sea que no aumentes tanto la dosis y por supuesto menos riesgo de hipoglicemia. Tú estás en la libertad absoluta de quererlo manejar solo con insulina. Doctor, yo quiero solo ya, manéjalo solo con insulina, o sea, imagínate ese tema. No, pero quizá le queda más dosis. Ese es el tema. Muy bien, ya saben entonces manejar insulina. 50 años hospitalizada con pielonefritis aguda, complicada, tolera vía oral, 100 kilos, glicosilada 6,8, glicemia 250, sin antecedentes de enfermedades metabólicas. Muy bien. Helen. Obviamente no usa insulina, ¿no es cierto? ¿Qué esquema usarás? ¿Qué esquema de insulinización usarás? Era 0.4. Era cuando yo lo Es lo que se plantea ahorita. ¿Cuál? Basal-Bol. ¿Por qué Basal-Bol? 100, no, 50. La paciente complicada. ¿Está para hospitalizarla? Está hospitalizada. Está hospitalizada. ¿Sí? Sí. Tienes razón. Ya Basal-Bol. Rocío, ¿qué dosis le darías de insulina? Primero, ¿qué tienes que calcular en el esquema Basal-Bol? En el esquema Basal-Bol, ¿lo que tienes que calcular? Primero. O sea, yo decido darle Basal-Bol. ¿Qué tengo que calcular primero? Para darle el esquema. O sea, yo decidí darle el esquema de insulina Basal-Bol. Ya decidí usar el esquema Basal-Bol. ¿Cuál es el siguiente paso? O sea, cálculo de la dosis total diaria. Ese es el término. Voy a calcular la dosis total de la insulina. Eso depende de ti. ¿Qué dosis le das a esta paciente? La dosis va de 0.2 a 0.5, ¿no es cierto? ¿Qué dosis le vas a dar a esta paciente? Ya, tú decides darle 0.4. Está bien. Yo le mando 0.5. Tú decides 0.4. Eso depende de ti. Muy bien, 0.4 por kilo. O sea, 100 por 0.4, 40 unidades. Rocío le va a dar 40 unidades de dosis total diaria. Estamos de acuerdo con eso. ¿Cómo divides las dosis? Ya, 50% basal y 50% prandial. Muy bien. Muy bien. Entonces, Raquel. ¿Dónde está Raquel? Ya. Rocío dice que le va a dar a 0.4, 40 unidades. So, 20, bueno, 50% prandial, 50% basal. ¿Qué insulina quieres usar? La argina como basal Ya. sería en las noches, sería 20, 20. si ella quiere hacerlo
0.4, ¿sí? Y ahí, Y luego puede ser una Lispro. ya, La ¿cómo Lispro lees el libro? sería 20 entre 3 como 777. 777. Ajá. Así es el esquema basal. Sí. Fácil, ¿no? ¿Facilito? ¿Sí? ¿Han entendido todo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Has entendido? ¿Ya qué no has entendido? ¿Qué parte te has perdido? Ah, Ya, lo que pasa de que Rocío me dice que la dosis que usar es 0.4 unidades por kilo. Es el cálculo de la dosis total diaria. Y en un esquema basal bolo yo tengo que ver qué dosis le voy a dar al día. La DTD, dosis total diaria, que me salen 40 unidades. Por la calculada 0.4 por kilo, 0.4 por 100, 40. Ya, esas 40 unidades, esa dosis total diaria, la divido. 50% insulinas basales y 50% insulinas prandiales. La mitad de 40 es 20. 20 unidades de insulina basal, la argina basal. La argina se da una vez al día. Las otras 20 unidades van a ser insulinas prandiales. Las prandiales son de los alimentos, ¿no? Insulina Lispro escogida. 20 entre 3 no es un número entero, ¿no? 21 entre 3, bueno, 777. 7, 7, 7. De 7 antes del desayuno, 7 antes del almuerzo, 7 antes de la cena. 3 por 7, 21. 21, 20. O sea, ahí está tu dosis total diaria. Está la partida. Está claro. Está claro. ¿El esquema basal en qué pacientes se usaba? El esquema basal plus se usa en aquellos pacientes ambulatorios que no están respondiendo al esquema basal, que mantienen glicosiladas a un año. Para evitar basalización. Para antes de llegar a la sobrevasalización en un paciente ambulatorio. Ya, entonces, hasta ahí está claro lo que es el esquema basal bolo, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Ahora sí vamos a usar la pizarra. mi mate estudiante usará el mate estudiante morales para que vean. Ya no quiero. Cambiamos de escenario. Sí pueden ver todo, ¿no? Sí. Ya, acá tenemos desayuno, acá tenemos almuerzo, acá tenemos cena. ¿Cuánto era Rocío? 40. Entonces acá le estamos dando al paciente acá 20. Claro, o sea, la dosis total diaria era 40 unidades. Yo creo que no Vamos a entienden darle los fármacos, cuál es el 20 error y cuál es el unidades creo que es de el confundo. miagina una vez al día. Y 20 entre 3, bueno, 21 entre 3, 7, De listo 7, o asfalto. 7 de insulina listo. Así que ahí están sus 40 unidades. ¿Ya? Ahora, ya saben el esquema, ¿cuál es el siguiente paso? Ya dijo medicamento, ¿no? Ya sé cómo está el medicamento, ¿cuál es el siguiente paso? El que funciona. Tengo que monitorizar. ¿Cómo lo monitorizo? Glucosas. Pero acá tengo que también pedir glucosas postprandiales. Ya, los objetivos terapéuticos en el hospitalizado también un poquito. Máximo hasta 180 debe ser. Sobre todo las poses prandiales, máximo deberían ser 180. Y las basales hasta 140, ¿no? Ahí se puede tolerar. Entonces, Entonces, un esquema basal solo cuidado para la glucosa basal. bolo. Basales y postprandiales. La glucosa basal en el hospitalizado debe ser menos de 140 y la glucosa postprandial en cualquier momento del día menos de 180. En general que no sea más de 180. ¿Ya? Es en el paciente que está hospitalizado. Que voy a pedir quizá un poco más de glucosa porque un hospitalizado también tiene más riesgo de hipoglicemia. ¿Ya? Entonces digamos
que mi paciente le hace una glucosa basal de 190. Le hace una glucosa después del desayuno o después del almuerzo, digamos, de 220. En los controles, que le saco, la glucosa basal está en 190 y la glucosa postprandial del almuerzo está en 220. El resto de glucosas están dentro de los parámetros, bueno, que se esperan. ¿Cómo hago la modificación de mi esquema? Tengo que subir los insulinas. ¿Cuánto le subo? Si es glucosa basal, glucosa que tomo en ayunas, ¿qué insulina debería modificar? Ah, la insulina basal. La insulina basal me cubre la glucosa basal. ¿Cuánto le voy a subir de dosis? Yo subo la dosis, se puede hacer de 2 a 4 unidades. Hay unas reglas con porcentajes, medias raras. Lo que yo usualmente hago, si la glucosa está elevada, pero es menos de 200, agrego 2 unidades. Si está elevada, pero es más de 200, hasta 4 unidades o más, dependiendo. Entonces, si acá la glucosa basal está en 190 y la basal debe ser hasta 140, está elevada, debo subir la dosis a la insulina basal. ¿Cuánto le subiría? O sea, ¿cuánto le daría? 22. Luego tengo yo que la glucosa postprandial en la hora está en 220, está elevada. ¿Qué insulina tengo que subirle la dosis? Al alistro del almuerzo. ¿Cuánto le subiré? 4. O sea, ¿le daré cuánto? 11. Por eso, cuando pasabas visita, oye, súbele 3, súbele 4, no, por eso. Te basas en la glucosa basal y te basas en la glucosa postprandial. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Está claro? Doctor, en ese caso, usted había puesto que si la glicemia estaba en 250 sería 0,5. Ahí no podrías corregirlo a 0,5 y ponerlo 25 y 25. Claro, por eso, ese cálculo de la dosis total diaria es individualizado. Acá inicialmente hemos decidido darlo a 0.4. Tú me decías 0.5 también es válido, o sea, no hay ningún problema. Pero si lo pongo al inicio 0.4 y luego veo que no funciona, ¿lo puedo poner a 0.5 o lo modifico? Por supuesto, tú vas subiendo la dosis. Y acá viene tu pregunta. Digamos que encuentro algún desastre, ¿no? Le modifico el esquema, el paciente no va bien, digamos, no va bien, encuentro que su glucosa basal está en 230, la postprandial del desayuno está en 210, la postprandial del almuerzo está en 240 y la postprandial de la cena está en 190. O sea, todo está completamente alterado. ¿No? ¿Qué hago ahí? 0,5. Voy a ver primero. A ver, mira. En ese, cuando todas las glucosas están alteradas, tanto las postprandiales como la glucosa basal, yo tengo que recalcular la dosis. Recalcular la dosis. ¿A qué me refiero? La glucosa basal es en 230. ¿Cuánto más le subiría de insulina? 2, 4 hasta 4. O sea, ¿cuánto le darías? 26. 26. Ahí lo sumo. Acá la postprandial del almuerzo es en 210. Es en 7. 4. 4, o sea 11. 11, ¿no? 26 más 11. Acá 240, está en 11. 15. 4 más, sería 15. Más 15. Y acá está en 7, está en 190. 2 unidades. 9, perdón, 9. Entonces tengo que darle a 26, a 11, a 15, a 9. Esta es la nueva. ¿Esto cuánto suma? ¿Cuánto? 61. Todo suma 61. 26 más 11 más 15 más 9.
61. 61 es la nueva dosis total de la insulina que tengo que repartirla ahora. 61, 50% va a ser basal y 50% va a ser post esta cantidad. ¿Cuánto sería? 30, ¿no? 30 sería de insulina basal. Vamos a borrar acá. Pero yo estaba pasando el 0,5. Sería que cuánto, Sobre 30, basalización. y acá sería Sobre 10, basalización. 10. Cuando todas las glucosas están alteradas, yo recalculo la dosis y lo vuelvo a repartir. ¿Han entendido esa parte? Sí. Sí. Pero antes de hacer eso, no podría cambiar. Por ejemplo, si se empezó con 0.4, no podría cambiar recién a 0.5 y después si veo que no funciona, recién hacer eso. También es otra opción. Es otra opción, pero esta dosis de 60, ¿cuánto sería? 60 entre 100 a 0.6. 0.6. Sinceramente, o sea, si yo veo que con 0.4 unidades el paciente está volando con más de 200, con 0.5 no va a responder. Va a ser maestro. ¿Preguntas? Debe ser la pregunta de ella, pero y en hospitalización más o menos, sí se puede pasar el límite de sobrevasalización en hospitalizados. Pero no estás pasando el límite. O sea, sobrevasalización es cuando solamente das insulina basal. Cuando hace 2.5 solamente con ese. Y eso tú lo vas a ver. Solo larguina 50 unidades. Y no le dan nada más y sigue subiendo. Esa es sobrevasalización. Pero yo puedo darle larguina 50, pero le estoy dando 10 de las otras. Eso no, ahí estoy usando el esquema. Entonces, ya hemos visto el esquema basal, hemos visto cómo ajustar la once en el basal, y hemos visto el esquema en hospitalizados. Y ya saben ajustarlo, ¿no es cierto? Entonces, cuando pasen visita y comiencen a discutir los asistentes y residentes, o de 5 o 4, ya saben qué lenguaje están hablando, ¿no es cierto? Al fin entenderé. Ya. Pueden intervenir también. Jamás. Pregunta 2 de 4. Espere. Espere. Es que no hice. ¿En quién podría iniciar esquema de insulinoterapia con dosis de 0.5? ¿En un obeso ambulatorio con 160? No, pues no, olvídate. 60 años con episodios de hipoglicemia le voy a dar 0.5. Es todo lo contrario, ¿no? ¿O no? 0.5 justamente doy en el paciente que no tiene riesgo de hipoglicemia. Tengo riesgo de hipoglicemia, ¿cuánto le voy a calcular? 0.2, 0.2, ¿no? Exacto. En el obeso hospitalizado con glicemia de más de 200, sepsis y falla renal. Falla renal justamente, o sea, lo que me limitaría a mí subir la dosis sería el riesgo de hipoglicemia. El paciente con falla renal y el abuelito, ¿no es cierto? El abuelito que no come. El otro paciente que tiene que darse cuenta es el tema del paciente que vomita, que tiene intolerancia oral. Si tú pones insulina, asegúrate que el paciente coma. Después que le metas, si no come nada, va a ser hipoglicemia. Tienes que tener cuidado. Que come el paciente. ¿Cuál es el problema? Van a haber pacientes sépticos con trastorno de conciencia que tienen que usar insulina. ¿Cómo haces ahí? Ya, ahí lo manejas como una cetoacidosis, con bomba de infusión de insulina. Insulina endovenosa, por otro día le pones dextrosa. Y vas jugando, ¿ya? Le pones dextrosa con insulina. Es bomba de infusión de insulina. Seguimos. Bueno, lo que les había mencionado, ¿no? Los dos picos del NPH y la curva casi plana de la ya, en algunos textos te ponen una vaina un poco complicada, ¿ya? ¿Cuánto de porcentaje aumentará la dosis de insulina? Bueno,
Ya saben, para mí más de 200 hasta 4 unidades o más. Menos de 200, 2 unidades. Punto. O sea, a ver, 45 años, antecedente de infarto con diagnóstico de 20 mellitus, ingresa por infarto de miocardio, 120 kilos, 11 de glicosilada, 270 de glucosa. Cuerpos cetónicos negativos, pH no acidemia. Eddie, Sí, doctor. ¿vas a usar insulina, sí o no? Creo que podría iniciar con no insulínicos al inicio. Fíjate el cuadro, ingresa por infarto de miocardio. Es un paciente o sea, que se va a hospitalizar, obviamente con alto riesgo. Y acá sí tienen que tener en cuenta que en casi todos los pacientes críticos, una glucosa de más de 180 se asocia con mortalidad. ¿Ya? En hospitalizados, glucosa más de 180, en infartados, con DCD, con HCA, con politrauma, glucosa más de 180 se asocia con mortalidad, incluidos los no diabéticos. Un paciente no diabético, glicemia más de 180, tienes que manejar con insulina. ¿Ya? Entonces, que quede claro que tienes que insulinizarlo. ¿Qué usarías ahí? Pasa al vuelo. ¿Qué dosis le darías? 270, 0.5, 0.5. O sea, sería Joven. 120. 120 kilos, mira, mientras más peso tiene el paciente, también te hace pensar que la dosis va a ser mayor de insulina por el volumen de distribución. 60 unidades, ¿no? 0.5 a 120, 60 unidades, ¿no? ¿Qué insulina vas a usar? La glerlina ¿Y qué más? y la lispro. Listo. ¿Cómo repartirías la dosis? A ver. 60 sería 30 de glerlina y 10 de lispro. 10 del litro. Eso creo que está claro ya, ¿no es cierto? Está fácil ahorita, ¿no? ¿Ves? Sale, ¿no? O sea, no hay mayor ciencia ahí. Muy bien. Pregunta 3. Es una indicación correcta de insulina Lispro que mencioné. ¿Lispro cuál es? ¿De acción ultra rápida? ¿La darían solamente Lispro con un fármaco oral como metformina? Las insulinas ultra rápidas se dan solitas, quizás solamente como Eddie dijo al inicio en pacientes renales, bastante seleccionados, ¿no? Por riesgo de hipoglicemia. Pero lo usual es que acompañen un esquema basal plus o basal bol, acompañando siempre la insulina basal. Acuérdate, tu concepto tiene que ser, si voy a usar una insulina y tengo miedo de usar basal bolo, por lo menos deja siempre basal. Ya, o sea, si ustedes van a hacer internos bien más adelante, no quiero ver, por favor, esquemas de, ¿cómo se llama? Esos esquemas de escalamol. Ya, eso no. Por lo menos déjenme el pH al día, ya, solo basales ya, eso sí, eso está bien, ya, pero esos esquemas de escala de corrección, eso no está bien. Eso. Como esquema único en un paciente hospitalizado, o sea, Lispro 555, no va. ¿Qué cosa pasaría si tú dejas solamente insulina ultra rápida? Solamente cubres los picos de glucosa prandial y los valles entre las comidas, la glucosa se dispara. Lo que manda siempre son las insulinas basales. Si yo voy a dejar mi insulina por te deja basal, por lo menos basal. Como esquema único para tener un paciente ambulatorio, jamás, ¿no? Junto a insulinas de acción larga en el esquema basal. Eso está claro. Diabético hace 10 años, metformina, glibenclamida, neumonía y es hospitalizado. 90 kilos, 330 de glucosa, 10 de glicosilada,
urea 50, creatinina 1.2, AGA, pH 7.2, bicarbonato en 12. A ver, Rafael, ¿qué me puedes comentar de ese caso? ¿Qué te parece? ¿Ah? Está para hospitalizarlo, bueno, es hospitalizado. Está para darle esquema de insulina. ¿Qué esquema de insulina tú le darías a él? ¿Basal solo? Basal bolo, hospitalizado. Bueno, pero hay algo que te llama la atención en ese paciente que te haría dudar de solamente iniciar un esquema común y corriente basal bolo. Algo más que tendrías que fijarte en este caso. Que te pare las orejas. Priscila, ¿cómo está Priscila? Vamos, Pri. ¿Algo más que te llame la atención en este paciente? El AGA, por ejemplo, que está en pH de 7.2. Ya, eso que quería sospechar o pensar Cetaciosis. en una cetoacidosis diabética. ¿Cuándo debería sospechar en una cetoacidosis diabética? ¿Cuándo debe sospechar en una cetoacidosis diabética? Porque todos nacen la sospecha. O sea, mira, yo te lo pongo así, cualquier paciente que te viene así con 330 de glucosa, cetoacidosis, vas a decir, no. Hay varios diabéticos caminando por ahí con 300, 400 de glucosa, tranquilazos, ¿ah? ¿Está bien lo que dices, ah? Entonces, sospechas en una cetoacidosis porque te he puesto ahí la acidosis metabólica, ¿no? Ya. Inicialmente ustedes van a sospechar en un paciente con cetoacidosis, con cualquier, no voy a poner con cualquier diabético, pero cuando tienen una glucosa más de 250. ¿Pero qué? O sea, mañana a mí o a un paciente X por acá, con el peso, con el cantoso, le sacas glucosa 280, cetoacidosis, no. Una cetoacidosis es un estado de deshidratación severo. A ese paciente con más de 250 lo vas a ver, uno, adelgazado. Es un paciente que ha tenido hiperglicemia ya por mucho tiempo, ya está consumiendo. Y esa hiperglicemia me favorece una diuresis osmótica, ¿no? Haces poliuria, tanta poliuria que te deshidratas. Te encuentras a ese paciente hipovolémico, con la lengua seca, con taquicardia, con tendencia a la hipotensión, todo así, hasta las patas. En ese sí sospecho una cetoacidosis. No en el paciente de contextura gruesa, con la cantosis puede venir por su consultorio, doctor, vengo para que me vean, 400 de glucosa. Tranquilo, ¿no? Le digo su esquema de insulina basal. Pero ustedes van a ver los diabéticos avanzados, ¿no? ¿Cómo los ven? Adelgazados, con la piel brillante, ¿no? Es un aspecto diferente que tienen. Y lo ven con su respiración acidótica, desde Kussmaul, con taquicardia, lengua seca, es cetoacidosis. Obviamente ya, si te ponen el AGA facilito. ¿Cuál es el tema? Que estos pacientes no lo van, o sea, vas a hospitalizarlos, vas a dar la insulina, pero el esquema no va a ser más al bolo. Es un paciente que va a entrar a bomba de infusión de insulina. Bomba de infusión de insulina. Es un esquema con insulina rápida, rápida, por vía endovenosa en infusión. Y es un juego ya, o sea, tú le pones por ahí, por una vía de insulina rápida en infusión y por otra le das dextrosa. La insulina me baja la glucosa, dextrosa me eleva y voy jugando, bajarla lentamente. Cada 2 horas. Cada 2 horas su glucosa tiene que bajar de 50 de 25. Es un tema, o sea, inicias con cloruro, luego pasas a dextrosa. Acuérdense que la insulina jala potasio en el intracelular, va a haber hipocalemia, o sea, tienes que manejar electrolitos y todo lo haces a la par. Como les digo, hay unos lineamientos que se los voy a pasar, pero el manejo tú lo aprendes in situ con el paciente. Entonces, es interesante. Es interesante, pero como te digo, o sea, tienes que dejar ahí junto con el paciente. Entonces, escriban criterios, a ver, diagnósticos de cetoacidosis diabética, lo que se acuerdan. A ver, 1, 2, 3, 4, vamos. Escriben criterios diagnósticos.
listos. 27. Listo. Bueno, lo que más han escrito es cuerpos cetónicos, ¿no? Creo que está claro, ¿no? ¿Cuáles son los cuerpos cetónicos? Beta-hidroxibutirato, muy bien, ¿qué más? Acetoacetato, muy bien, ¿qué más? Acetona, acetoacetato, beta-hidroxibutirato. Los cuerpos cetónicos se toman en sangre, acá no están muy disponibles, también de orina detecta la teleractina. Lo que van a buscar ustedes, no les voy a decir, es qué cuerpo cetónico detecta la teleractina. No son todos. ¿Qué más ha puesto ahí? Anion gap elevado. ¿Qué es el anion gap? O sea, no me expliquen la fórmula, o sea, ¿qué es el anion gap? Son las sustancias que ocupan. Es un término que lo viene escuchando seguro desde bioquímica. Cationes menos aniones. Ya, esa es la fórmula. Pues. ¿Cuál es el concepto? Sustancias que ocupan. Eso lo vamos a ver cuando hagamos crioterapia, ¿ya? Pero anion gap es la brecha aniónica, son los aniones que yo no mido, que yo no puedo medir, pero están ahí presentes. ¿Qué aniones no mido y están ahí presentes? Los ácidos. Los ácidos que yo produzco tienen carga negativa, son aniones. Yo no los puedo medir, pero yo sé que están presentes ahí porque hay una fórmula, ¿no? Sodio menos, paréntesis, cloro, más bicarbonato. Acuérdate que todo tiene que estar en equilibrio, tenemos que mantener una electroneutralidad, tenemos que tener cantidades ahí de cationes con aniones. Con esta fórmula yo puedo suponer, inferir que hay una cantidad de aniones que no estoy midiendo en sangre, que están presentes, que son los ácidos. Ahora, ¿por qué me fascinan tanto en que calcule la brecha aniónica? Porque es importante, o sea, toda fórmula que yo calculo, todo score que yo calculo es por algo, ¿no? Por saber el puntaje. Porque es importante. Ya, eso se los dejo para que lean y vamos a ver en la clase de fluidoterapia después. ¿Ya? Y sodio y potasio que vamos a ver. La cosa que es una acidosis metabólica anion gap elevado. Aliento a manzana. Y eso es una característica clínica, pero no es un criterio diagnóstico, ¿no? Deshidratado por ahí. Es una característica clínica, no es un criterio diagnóstico. ¿Qué es un criterio diagnóstico? El pH. pH menor de 7.3, bicarbonato menor de 18, glucosa más de 250, osmolaridad normal, cuerpos cetónicos en orina. Ahí está, cetoacidosis, glucosa más de 250, pH menos de 7.3, bicarbonato menos de 18, osmolaridad que es normal pero variable, bueno. Y en estado hiperosmolar con glucosas a partir de 600 y osmolaridad incrementada. En la vida real vienen los mixtos, estados mixtos. Acá vienen estados mixtos, cetoacidosis más hiperosmolar. Eso en la vida real, es lo más frecuente. ¿Cómo se maneja? Vamos a revisar brevemente las pautas, ¿no? De manejo. Tenés un paciente hipovolémico, tengo que pasarle fluidos al paciente. Viene seco. Por lo menos su pérdida calculada de fluidos es de 10 a 14 litros que le faltan al paciente. Pero obviamente no voy a responder en una hora, ¿no? O sea, tengo 24 horas, 48 horas para poder responder. Viene obviamente con hipernatremia, con hiponatremia, con hipocalemia, con hipercalemia. Y la insulina que yo le paso le puede producir hipocalemia incluso, o sea, hay que controlar también electrolitos. Obviamente le paso insulina endovenosa, insulina rápida, no NPH, no rápida, R. Y lo monitoriza, ¿no? Todo eso en paralelo. Lo monitorizo hasta que se resuelva. ¿Cuándo digo que se resuelve? Cuando cumple todos estos criterios. Ya le suspendo la bomba de infusión de insulina y lo hospitalizo. Y ese paciente que viene así con su glucosa volando, que ha producido cetoácidos y lo demás, ¿con qué esquema de insulinoterapia lo hospitalizaré? ¿Con qué esquema creen? ¿Pasar? Bolo. Pasar bolo. Ese paciente va para pasar bolo. ¿Con qué dosis?
0,5. 0,5 de metro, ¿no? 0,5, eso, claro. Claro. Ahora, ese paciente va necesariamente a irse con insulina a su casa. Puede que sí. A veces hay que ver su evolución. Puedo suspender las insulinas rápidas y darles fármacos orales en vez de eso. Va a depender. ¿Saben de qué depende? De su hemoglobina glicosilada. Si es un paciente con una glicosilada, ponte, menos de 7, menos de 7,5, quiere decir que ha sido un paciente bien controlado en casa. Solo que la intercurrencia, el infarto, la pilonefritis, la pancreatitis hizo que se descompensa. Eso podría irse con su manejo habitual a casa. Pero el que viene con su glicosilada puede a 11, 12, ese sí será con insulina. Por lo menos 3 meses. Diabetes y vejiga neurogénica, shock séptico, infección urinaria complicada, toma de conciencia. 8 de glicosilada, mira, no es tan alta, pero glucosa 270, cuerpos cetónicos negativos, tiene acidosis, y la acidosis probablemente en relación también a la sepsis, ¿no? Obviamente el paciente se hospitaliza, obviamente el paciente va a recibir insulinoterapia. ¿Tienes cetoacidosis? No, hasta el momento no tienes cetoacidosis. ¿Qué esquema de insulinoterapia usaría en este paciente? Vas al bolo. Trastorno de conciencia, ni siquiera puede comer el paciente. ¿Te das cuenta? Bomba de infusión de insulina. Este lo manejo casi como una cetoacidosis. Infusión de insulina. En UCI, por ejemplo, ¿tú crees que los uciólogos van a estar más al bolo? Bomba de infusión te ponen, ¿no? Y está. Bomba de infusión de insulina. En los pacientes críticos. Muy parecido al manejo de la cetoacidosis. Insulina endovenosa con dextrosa. Y va jugando. Es una indicación de insulina endovenosa. Insulina endovenosa. Acá no puede fallar. Insulina venosa, muchachos. ¿Cómo van a decirme que de reciente diagnóstico así, como se llama de reciente, ser un paciente circulatorio presentación insulina venosa? Quédate aquí que te coloco tu vida, ¿no? Pues 100 pacientes con bomba de difusión, cetoacidosis o con, bueno, estamos hospitalizados y son críticos, ¿no? Mira, caso 6, 55 años de Betty con falla renal, con gastritis traído por inconsciencia, diaforético, taquicárdico, ¿no? ¿Qué puede haber pasado? Insulina y falla renal crónica, ¿no? No son amigos, ¿no? Insulina recircula, es hipoglicemia. La hipoglicemia tiene síntomas neuroglucopénicos y adrenérgicos. Primero son los adrenérgicos. O sea, tu glucosa baja y aumenta tus hormonas contrarreguladoras, catecolaminas. Taquicardia, sudoración, vasoconstricción periférica, palidez y hipertensión. Ese mecanismo fracasa y ya viene la neuroglucopenia, ¿no? Trastorno de conciencia, coma, hasta convulsiones incluso. Los fármacos con más riesgo de hipoglicemia es la insulina, por supuesto, y la sulfonilurea. Teóricamente la metformina no tiene riesgo, salvo que tengas comorbilidades muy severas y le den metformina, ¿no? Pero teóricamente no. ¿Qué tienes que hacer? Elevar los niveles de glucosa. ¿Siempre es por vía endovenosa? No. Es un paciente consciente que te habla, que puede comer, es vía oral. 20 gramos de carbohidratos de acción rápida. ¿No? Aquellos pacientes sintomáticos leves, o sea, que están despiertos, o asintomáticos. Un paciente, o tú ponte, ¿no? Te encuentras glucosa en 60, te van a poner endovenoso o no, ¿no es cierto? Ya. 20 gramos de carbohidratos de acción rápida equivalen a esto, ¿no? 20 mililitros de frugos, ponte, ¿no? 2 cucharadas de pasas, 5 galletas saladas, ¿no? 1 cucharada de azúcar, 6, 8 caramelos dulces, ya está. Se resolvió.
Para aquel paciente con trastorno de conciencia, por ejemplo, policemia severa, tengo que darle 25 gramos de tabletas de absorción rápida. Cada ampolla de dextrosa al 33% trae 6.66 gramos. 6.66 por 4, ¿cuánto es? 26 y algo. ¿No? Ahí están tus 25 gramos. Le pones las 4 ampollas y esperas unos 15 minutos más o menos. Si la glucosa es más de 70, paras la mano y le dejas una infusión de dextrosa en las siguientes 24 horas. Si la glucosa sigue siendo menos de 70, puedes repetir las 4 ampollas de dextrosa al 33%. Y si sigue siendo menos, glucagón, que acá no hay. Como no hay, ponemos hidrocortisona. O sea, en emergencia, tu hipoglicemia con trastorno de conciencia, 4 ampollas de dextrosa al 33%. Mi objetivo es que sea más de 70. Si no es más de 70, puedo repetir. Si más de 70 en 15 minutos, le pongo una infusión de dextrosa al 5%. Y lo monitorizo en las siguientes horas. Preguntas acá, esto es interesante. Como les dije, la hemoglobina glicosilada me sirve para diagnóstico, para control y para ver manejo al alta. Como les dije, si es un paciente que viene con hiperglicemia, se hospitaliza, pero su glicosilada es menos de 7, regresa a su terapia habitual. Porque la infección fue lo que lo descompensó. Ya pasó la infección, se va a su casa. Pero si viene un señor pues, con más de 9 y 10 de glicosilada, se da con insulina. O sea, glicosilada para diagnóstico, para control y para ver manejo al alta. A eso me sirve. Muy bien. Eso es con respecto a la práctica del día de hoy. ¿Han entendido? Muy bien. Vamos a hacer el examen ahorita. ¿Es aburrido? Hay que hacer el examen. Se va poniendo. Ah, ya, sí, sí. No hay problema. Vamos a pasar la misa de Helen. Rocío. Raquel. Presente. Marcia. Emily. Mireya. María. Tienes razón. Priscila. Diego. Héctor. Rafael. Claudia. Eddie. Mariana. Cristel. Están todos, ¿no? Listo. Indicación de insulinoterapia. A ver, ¿les parece diabetes mellitus debut con glicemia basal de 140? Ya para fármacos orales, clínicos, con metformina
sola incluso manejaría. Igual, diabetes en tratamiento con metformina, solo con metformina y glicosilane 7 está casi bien controlado, no hay problema. Diabetes con dislipidemia, no tiene nada que ver. O sea, siempre una pregunta y una alternativa que no tienen nada que ver, que nunca tienes que marcar. En este caso es esa, ¿cierto? Si la marcas, estás en problema. Glicemia más de 200 en un paciente séptico, ¿no? Ahí creo que es definitivo. Siguiente. Es correcto con respecto al manejo de cetoacidosis, estado hiperglicémico hiperosmolar. Cetoacidosis, estado hiperglicémico hiperosmolar, es correcto. ¿Se deja insulina endovenosa? Sí, ¿no es cierto? Pero se deja calanquina. ¿Qué les dije? ¿Qué es lo que se deja? Insulina rápida, ¿no? Rápida, insulina rápida en difusión endovenosa. En ningún caso se deberá administrar dextrosa, no jugando, ¿no? Dextrosa insulina. Fármacos orales de cetoacidosis, ¿no? Esa es la respuesta que nunca pueden responder, ¿no es cierto? 40 kilos con diabetes en quien se decide manejar ambulatoriamente con insulina. No presenta comorbilidades. Indique usted el mejor manejo. O sea, tú decides en este varón de 40 kilos manejarlo ambulatoriamente con insulina. Ya. NPH al día 3 veces les he dicho. ¿Cuánto se usa? ¿Cuánto te dura? 12, 16 horas. Se dejaría 2 veces, ¿cierto? ¿Y la dosis ambulatoria cuál es? O 10 unidades, o 0.1, o 0.2. Muy bien. Insulina R no vamos a usar, y menos aún. Ojo, cuidado, ¿eh? Está mezclando dos insulinas de acción, dos insulinas basales. ¿Eh? Es como que me mezclen grelina con NPH. No es cierto. Tú mezclas basal con insulinas prampiales, rápidas, ¿no? ¿En qué paciente estaría mejor indicado el esquema de insulina basal? Hospitalizada, condición severa, situación diabética, que no responde a los fármacos orales con enfermedad crónica terminal. Hasta por descarte sale. Hay preguntas que salen por descarte, no porque sepas, sino porque las otras no pueden ser. Claro. Una enfermedad crónica terminal, nuevamente, van a usar un esquema de insulina basal que dure así 24 horas, no es cierto, riesgo de hipoglicemia. ¿Qué fármacos tendrían como alternativa para un paciente renal? Diazolina, dionas, linagliptina, 4. Y si vos usar insulina, ¿qué insulina usaría? Rápida, subterrápida, según requerimientos. Finalmente, 60 años, diabetes con insulinoterapia acude para control ambulatorio. Hace desde 2 horas antes sudoración y palpitaciones. Despierto y orientado, glicemia 60. Conducta terapéutica, que son la terapia por ciento, cortisona, glucagón, carbohidratos vía oral. Estás en tu consultorio, un paciente lo ves ahí sudando, está sentado el señor, ¿qué tal doctor? Toma su glucotés, 60 de glucosa, ¿no?
Tienes que tomar una decisión en ese momento. ¿Qué es lo que vas a hacer? El señor viene solo con su bastoncito, está asustado. Tú le dices, vamos a ponerle una dieta venosa ahorita porque no seas malo, pues. El señor está despierto, orientado, glucosa en 60. ¿Qué vas a poner entre el 3%? No, ¿no es cierto? ¿Qué he dicho? Que vas a darle carbohidratos bioorales, que comas su margarita, unas 4 margaritas. No, muy dulce, ¿no? Soda mejor, ¿no? Le sube la glucosa, ¿no es cierto? El novenoso no, bueno, el resto no creo que responda a glucagón, ¿no es cierto? En este caso. Ahí viene ahí. 7 años. Entonces no tengo chocolates. Muy bien, muy bien. Listo. ¿Han entendido la clase? ¿Sí? ¿Todos? ¿Seguro? La próxima que nos toca. Diuréticos o falla cardíaca. Diuréticos. Diuréticos, entonces va a haber clase de cirrosis. La falla cardíaca sí, la clase más